Hola, ¿qué tal? Venga, en este vídeo voy a explicaros la perpendicular común a dos rectas. Esto es un problema bastante típico en geometría, que en realidad no os va, o sea, no os voy a contar nada nuevo como tal, pero es el típico problema que como no te hayan desbloqueado en tu mente este mecanismo que os voy a explicar ahora en algún momento, el problema no te sale, ya te lo digo, por lo menos a mí, pero personalmente no me sale. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantearos el problema con un dibujín y a partir de ahí ya vamos viendo los pasos necesarios para resolverlo, ¿vale? Vamos a ver. Lo primero que voy a representar es algo que ya conocemos de antes, que es el caso de dos rectas que se cruzan. ¿Os acordáis de lo que cuento a veces de los aviones? Que si los vieras desde arriba parece que se están estrellando, pero que en realidad por estar a diferentes alturas no se están estrellando, sino que se cruzan. Vale, pues esas trayectorias, si las trasladamos a geometría, son rectas que se cruzan. Lo primero que voy a hacer es representar dos de estas. Vamos allá. Y ya sabéis que para hacer bien esa representación de rectas que se cruzan, nos viene muy bien el plantear dos planos paralelos y en cada uno de estos planos pintar dos rectas que van cada una a su bola, ¿vale? Es decir, no con la misma dirección dentro de estos planos. Algo así. Ahí lo tenéis, ¿lo veis? No le voy a poner nombre a los planos paralelos porque no son importantes para el ejercicio, ¿vale? Son simplemente para la gráfica. De hecho, los podría haber pintado hasta más flojos. Solo tenéis que entender que esas rectas están en sendos planos paralelos, pero cada una con una dirección. De hecho, si nos representamos sus vectores directores, pues tendrían más o menos esta pinta, mirad. Eso, por ejemplo, podría ser el vector director de la recta R, lo voy a llamar vector U, y por ejemplo, esto podría ser el vector director de la recta S. Eso es, lo voy a llamar V. Seguramente luego moveré estos elementos, pero por lo menos que vayamos marcándolos ahí, ¿vale? Ahí está, lo he movido un pelín nada más. Bueno, pues sobre este escenario quiero primero que entendáis que el problema de hallar una recta perpendicular a ambas a la vez no es demasiado problema. Hay infinitas rectas que son perpendiculares a ambas. Lo que pasa es que solo hay una de estas que corta a la vez a dos rectas. Entonces primero os voy a representar una recta cualquiera que es perpendicular a ambas. Y claro, para eso pues lo tengo muy fácil. Con que me ocurre una recta que sea perpendicular a ambos planos a la vez, con eso me vale. Es decir, algo así, imaginaos, ¿eh? Esa recta que estoy representando, por aquí. ¿Lo veis? La estoy pinchando en cualquier lado que se me ocurre, ¿vale? Esa recta que acabo de representar. Joder, decidme si no es verdad que es perpendicular tanto a S como a R. Hombre, sí lo es. De hecho, lo podéis ver si os pongo su vector director. Mirad, el vector director de esa recta sería este, ¿verdad? Este sería el vector director que voy a llamar, creo que lo voy a llamar P. A ver. Efectivamente, a este vector director lo voy a llamar P. Entonces, decidme si no es verdad que ese vector director que acabo de marcar es perpendicular, mirad, tanto a el vector U, ¿lo veis? Claro, porque el vector U está sobre el plano de arriba. Se forma una perpendicular aquí. Vale, decía tanto a S como al vector de abajo, al vector V. ¿Lo veis? Efectivamente, se forma una perpendicular ahí. Es decir, en realidad lo que es obtener una recta perpendicular a ambas es muy sencillo. Hay infinitas, ¿vale? Simplemente te tienes que currar una recta cuyo vector director sea, hago un pequeño spoiler, el producto vectorial de U por V. Así conseguimos un vector perpendicular común y ya estaría. Ya, pero es que esa no es... O sea, esa es una característica que nos interesa, pero no es la única. Queremos obtener una recta perpendicular que dentro de ser perpendicular a las dos, además las corte a las dos. Es decir, que pase por un lugar muy especial. En concreto, esta recta. Ahí la tenéis, ¿lo veis? Insisto, sigue siendo perpendicular como antes a ambas rectas, pero encima está en ese punto tan especial que corta a la vez a ambas rectas. Este es el famoso problema de la perpendicular común a dos rectas. Voy a hacer una cosa, ya sabía yo que iba a haber un cambio de nombres. Porque, para que me cuadre un poco todo, a la recta la voy a llamar P, repito, a la recta la voy a llamar P, pero fijaos lo que voy a hacer con los vectores directores. El vector director verde lo voy a llamar U sub R. Repito, esto va a ser U sub R. Luego el vector director azul va a ser U sub S. Repito, el vector director azul lo voy a llamar U sub S. Y al vector director rosa, bueno, rosa o como queráis llamar a este color, a ese le voy a llamar U sub P, ¿vale? Y ese vector director, pues para empezar, vamos a pintarlo, pues qué sé yo, lo voy a pintar por aquí abajo y luego ya discutimos dónde pintarlo, ¿vale? Seguramente ya sabéis, lo vaya moviendo a lo largo de la explicación, pero de momento os lo planto ahí. Eso es. Ese es el vector director de la recta P, es decir, el U sub P, del cual algo ya se me ha escapado. Obviamente esa dirección es la del producto vectorial de U sub R por U sub S, por supuesto. Bueno, pues vamos a ir arrancando con la explicación, vamos a ver. Lo primero voy a determinar, o sea, voy a escribir los elementos de los que partimos, ¿vale?
Vamos a partir, hemos dicho, de dos rectas que se cruzan. De dos rectas que se cruzan, a priori conoceremos de cada una un punto y un vector, porque en cualquiera de las formas de una recta esos datos se ven fáciles, ¿no? Entonces, partiremos, vamos a ver, de una recta R. Repito, de una recta R, de la que vamos a conocer cierto punto A. Imaginaos de coordenadas x1 y 1, z1. Vale, y un vector director U sub R de componentes. Bueno, va a quedar un poco feo, pero es lo que hay. UR1, UR2, UR3. Repito, UR1, UR2 y UR3. Es que hay muchos elementos en juego y por eso voy a tener que usar una nomenclatura muy clara, pero un poco petarda, es verdad. Vale, tenemos por ahí la recta R. Vale, luego por otro lado me habrán dado una recta S. De la recta S, perdón, vamos a escribirlo por aquí. Pues conoceré igual otro punto B que voy a denotar como x2, y2, z2 y un vector director U sub S que va a tener como componentes us1, us2 y us3. Eso es. Ahí está. Vale, y lo primero que hemos dicho, que es bastante evidente, es que la recta que quiero construir, que es la recta P, va a tener un vector director que necesariamente tiene que ser el producto vectorial de U sub R por U sub S. ¿Por qué? Porque mirad, si yo os lo traslado aquí abajo, mirad, os lo voy a trasladar para allá para abajo. Mirad, ¿lo veis? Lo tengo aquí. Si yo lo traslado ahí, ¿vale? Lo único que he hecho es llevármelo en paralelo para abajo. Bueno, aquí se ve claramente lo que comentábamos antes, ¿verdad? Acerca de esa perpendicularidad, es decir, el vector U sub P... Uy, qué feo queda eso. Repito, el vector U sub P es a la vez perpendicular a U sub S y perpendicular también a U sub R. ¿Lo veis? Ahí se ve bien. Uy, más o menos. Ahí se ve mejor. ¿Lo veis? Entonces, para construir un vector que es a la vez perpendicular al vector U sub R y al vector U sub S, joder, tenemos que hacernos el producto vectorial, evidentemente. Un segundo, voy a cambiar simplemente que esta flecha la voy a poner en gris clarillo. Uy, en gris digo, en verde. Repito, simplemente para que no moleste por ahí demasiado, la pongo en verde claro. Ahí está, lo veis, ¿no? Simplemente he hecho una réplica de U sub R aquí abajo, pero que no nos moleste demasiado en el dibujo. Vale, pues lo dicho, esa primera parte del razonamiento creo que la entiende cualquiera, ¿verdad? Y es que el vector director U sub P, vamos a ver, será el resultado de hacer el producto vectorial de U sub R por U sub S. Repito, será U sub R por U sub S, y ya que estoy, por si acaso, os pongo por aquí el recordatorio de cómo se hacía ese producto vectorial. Si os acordáis, hay que hacer un determinante donde la primera fila, se puede poner también columna, pero yo lo pongo en fila, escribimos los unitarios y JK y ahora las componentes de los vectores que hemos dicho arriba que tenían estos nombres. Si os acordáis, hemos dicho U sub R1, U sub R2, U sub R3 y U sub S1, U sub S2, U sub S3. Eso es. Vale, pues haremos este determinante. Es importante que entendáis que lo operaremos un poco y me saldrá algo por I, algo por J y algo por K, ¿verdad? Vale, pues me vais a permitir que le pongamos nombre a esas componentes que van a salir. Insisto, por aquí nos va a salir, vamos a ver. Una componente UP1, por cierto, atendiendo al color de la recta, repito, una componente UP1 multiplicado por I. Vale, más una componente UP2 multiplicado por J. Y más una componente UP3 multiplicada por K. ¿Vale? O lo que es lo mismo, un vector UP1, UP2, UP3. Repito, o lo que es lo mismo, un vector que podremos poner así, ¿no? Con componentes UP1, UP2 y UP3. Es muy importante que vayamos manejando toda esta información que os estoy poniendo, ¿eh? Por eso estoy siendo tan pesadito aquí. Vale, a ver, para que nos quepa todo en el mismo dibujo, permitidme que me lleve esto para abajo. Pongo por aquí y le cascamos otro igual para que esto quede bien. Ahí está. Bueno, pues de momento, perdón, ahí estamos. Las dos rectas que se cruzan. Hemos quedado ya en que para hacer una perpendicular común, lo primero es entender que el vector director de esa perpendicular común será el producto vectorial entre este vector y este vector, ¿vale? Por cierto, tal y como lo he hecho en el dibujo, justo al transportar este sobre este, nos sale el vector director para arriba, ¿vale? Me daba un poco igual, pero bueno, es verdad que justo lo hemos clavado. Bueno, pues aquí lo decía, ¿no? Tengo la recta R que me darán como dato, la recta S que me darán como dato y el vector director de la recta P resultante ya lo tendremos calculado. Fenomenal, seguimos. Y ojo que ahora es cuando vienen curvas, porque claro, ¿cómo narices hacemos para entender justo cuál es ese punto común
por el que tiene que pasar la recta, ¿verdad? Porque si yo tuviera, efectivamente, o ese punto, pues ya lo tendríamos, ¿no? Porque dado un vector directorio un punto, ya tendríamos determinada la recta completamente. Pero no es el caso. Y como no es el caso, la vamos a tener que liar pardísima para lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a jugar a intersecar dos planos. Y esto, como digo, bonito no va a ser. Pero oye, es lo que hay. Estamos preparados para hacerlo. Vamos al lío. Estoy llevando el dibujo un poco para abajo. A ver si me cabe ahí todo lo que quiero hacer. Vale. Pues mira, quiero que representemos primero un plano que voy a llamar Pi1. Que tiene de especial que es un plano que contiene, a ver si lo digo bien, a las rectas verde y rosa. Vale, repito. Por cierto, es que esto hay que sabérselo. Cuando dos rectas se cortan, como se cortan la verde y la rosa, son coplanarias, ¿verdad? Esto, como digo, no lo sabemos de hace mucho. Vale, ¿coplanarias en qué plano? Pues vamos a representar el plano en el que están tanto la recta verde como la rosa. Luego hablaremos del azul. De momento, la verde y la rosa. Vamos a intentarlo. Mira, de ahí le acabo de dar forma. Ojo que lo tengo todavía muy clarillo porque como todavía no sé quién se va a superponer sobre quién, necesito de momento tenerlo todo en clarito y luego ya darle oscuridad a las zonas que me interesen, ¿vale? Ya os digo, esto va a ser intenso. Bueno, entonces, ¿os dais cuenta de que el plano verde clarillo que he pintado, ese que está ahí como torcido al fondo, es un plano que contiene a esta recta verde y a la vez a esta recta roja? Necesito que lo veáis, ¿vale? Es decir, necesito que entendáis que esta recta rosa está pintada en el plano verde y que también esta recta verde está pintada en el plano verde, ¿vale? Como digo, luego cuando le demos un poco más de oscuridad, yo creo que se entenderá mejor. Vale, a ese plano, antes de todavía remarcarlo bien, a ese plano lo voy a llamar Pi1, repito, a ese plano lo voy a llamar Pi1, vamos a escribirlo por aquí, y va a ser un plano, vamos a ver, que contiene, hemos dicho, las rectas R y P. Así que esto os lo puedo hacer más oscurillo. Repito, las rectas R y P. Ahí lo tenéis. Insisto, es el plano Pi1. Vale, ahora voy a hacer el plano Pi2, que es el plano en el que vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, pero con respecto a esta recta azul, ¿vale? Es decir, quiero representar el plano que pasa por esta recta azul, o mejor dicho, que contiene esta recta azul y a la recta rosa, ¿vale? Lo vamos a representar aquí encima, insisto, todavía se va a ver demasiado batiburrillo, pero en cuanto le dé un poquito de oscuridad, creo que lo veremos bien claro. Venga, pues representamos ese plano, a ver. Ahí lo tengo. Sé, insisto, que os está explotando la cabeza. Todavía no lo tengo pintado en oscuro y por eso no se ve todo bien. Pero quiero que os hagáis una idea ahora, un segundo, de este plano azul clarillo que acabo de representar, ¿vale? Que es un plano que contiene a esta recta y también a esta, ¿vale? Repito, si yo pintara solo este plano azul clarillo, estaré pintando una especie de veleta cuya estructura central es este rail y este rail, ¿vale? Y repito, ahí montaríamos esa especie de veleta que os he puesto ahí. Bien. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, para que veamos todo bien, le voy a dar ya un poco de perspectiva, un poco de color oscuro, a ver si pillamos bien los planos que os digo. Mira, madre mía, cómo estoy sufriendo con esto. Bueno, más o menos. A ver, creo que ahora mismo lo que acabo de dibujar tiene sentido geométrico, sentido tridimensional en qué está detrás, qué está delante. De todas formas, los que seáis los putos amos en dibujo técnico, sorry, porque alguna línea se me estará yendo, por supuesto, ¿vale? Entonces necesito que veáis de nuevo la jugada y, por cierto, perdón un segundo que no le he puesto el nombre al plano Pi2, ¿vale? El plano Pi2 es ese plano azul, vamos a ponerlo por aquí, repito, el plano Pi2 es ese plano azul que hemos dicho que contiene a la recta S y a la recta P. Repito, que contiene a la recta S y a la recta P. Vale, esto, como digo, ahora lo desarrollaremos, entenderemos bien a qué me refiero, cómo trabajar con todo esto, etc. Vale, ahí lo dejo escrito. Entonces, recapitulo un segundo. Teníamos, fijaos primero en lo verde, ¿vale? Teníamos una recta R, decía, y ahora fijaos en lo rosa, repito, una recta R y la recta P. Y hemos dicho, imagínate que con eso formas una estaca en la que plantas este plano, el plano verde, ¿vale? Repito, el plano verde que estoy remarcando ahora, ese plano contiene tanto a la recta P como a la recta R, ¿vale? Ahora, por otro lado, vamos a lo azul. Quiero que penséis qué es este plano azul. Vale, pues ese plano azul es el que contiene tanto a la recta P como a la recta S. Y con esas dos rectas, de nuevo, formamos ese esqueleto de esta especie de veleta que he llamado plano Pi2.
Por cierto, planos que si de verdad tenemos este dato, perdón, esos datos y estos datos, sabemos determinar bien esos planos. Ahora enseguida le daremos una vuelta de tuerca, ¿vale? Muy bien, pues un segundo que el perro está rascando el sofá. Gauss, por favor. Aburrido, el pobrecito mío, lleva 800 horas de siesta porque me he grabado 300 millones de horas de clase. Bueno, a ver, decía, supongo que nos atrevemos a que si yo te doy dos rectas que tienen que determinar un plano, lo haces. A ver, te doy una pista. Con las dos rectas tienes sus dos vectores directores. Vale, y de cualquiera de las dos rectas tienes un punto. Con dos vectores y un punto era muy fácil obtener un plano, ¿vale? Así que este plano lo tengo, este plano lo tengo también. Vale, ¿y cómo terminaré el ejercicio? Quiero decir, ¿qué es la recta P? Miradlo un segundo. Por Dios, mirad esto un segundo. Os he dicho, he creado una especie de dos veletas, ¿verdad? Cuando digo veletas, digo algo plano que da vueltas cuando le sopla el viento, ¿no? Insisto, imaginaos que esto es una hoja de papel, ¿vale? Que está pinchada en esa veleta. Y esto es otra hoja de papel que está pinchada en esa veleta. ¿Qué es la recta P? La recta P es el eje de la veleta. En cristiano es la intersección entre los planos verde y azul. Toma ya. Repito, si eres capaz de obtener el plano pi1 y el plano pi2, la intersección entre esos planos, que es ni más ni menos que plantear el sistema de ecuaciones de ambos planos, es la recta P que estábamos buscando, ¿vale? ¿Qué te parece? Bueno, vamos a intentar definir esto y escribirlo con palabras. Vamos a ver. Teníamos ya el vector director U sub P. Vale, maravilloso, pero todavía nos faltaban cositas. Vale, entonces, te voy a pedir que definamos el plano pi1. Vale, repito que definamos el plano pi1. De momento hemos dicho que ese plano iba a venir determinado por la recta R y la recta P. Ya, pero a ver, que nosotros no sabemos una forma mecánica de determinar un plano con dos rectas. Bueno, no sabemos eso, pero sí que sabemos, fíjate, determinar un plano de la siguiente manera. El plano pi1 lo puedo determinar a partir de, hemos dicho, dos vectores y un punto. Vale, ¿qué vectores? Mejor dicho, voy a poner primero qué punto. Pues a ver, teníamos de la recta R un punto, si os acordáis. De la recta R teníamos un punto A, X1 y 1, Z1. Vale, pues si el plano pi1 tiene que contener a R, evidentemente también tiene que contener a un punto A, que por cierto no lo he marcado aquí, igual os interesa verlo. No sé yo si os va a destrozar la vida o no, pero eso, por ejemplo, ese punto cualquiera de la recta sería el punto A, ¿vale? Igual que este punto cualquiera de la recta S, este, por ejemplo, aunque se me ha ido un poco de varetas, a ver si lo subo a su sitio. Ahí está. Ese, por ejemplo, sería el punto B, ¿vale? Sería el punto B. Eso es. Vale, pues decía, si de verdad contiene la recta R, tendrá que contener, evidentemente, al punto A, que es el punto X1, Y1, Z1. Vale, ahora, dos vectores. Si de verdad contiene a la recta R, tendrá que contener al vector director U sub R. Al vector director U sub R. No sé si darle un poco de color a todo esto. Yo creo que sí, ¿no? Venga, le damos. Vamos ya, que me gusta a mí hacer un chasquido ahí para cambiar los colores. Bueno, pues decía, ya le da un poco de color, ¿verdad? El plano verde clarillo es el que viene determinado por las rectas verde y rosa. Vale, pero eso traducido al cristiano es que ese plano pasa por el punto A, o sea, lo diré, contiene el punto A, contiene al vector director U sub R y contiene al vector director U sub P, que antes hemos aprendido a hallarlo y hemos dicho que se iban a llamar sus componentes UP1, UP2 y UP3. Perdón, ahí está. Vale, bien. Bien, ¿no? Sí. Ay, mira cómo me cuesta esto a veces, ¿eh? Muy bien, tenemos ya el plano pi1. Bien, ahora vamos a hacer lo propio con el plano pi2. Repito, ¿eh? Tenemos que determinar el plano pi2. Luego al final solo os voy a pedir que hagamos la intersección. Vale, el plano pi2 es el azul clarillo. Repito, el azul clarillo era ese plano pi2. Vale. Muy bien, ese plano debía contener a la recta S. Repito, debía contener a la recta S y también a la recta P. Eso es. Pero nosotros, lo dicho, no sabemos escribir así de manera mecánica un plano a partir de dos rectas. ¿Vale? Para escribir un plano necesitamos un punto y dos vectores, ¿verdad? Es una de las maneras de hacerlo. Repito, para un plano necesito un punto y dos vectores. Vale, pues voy a poner el punto B, el punto azul. Repito, voy a poner el punto B, que era el punto de coordenadas x2, x2, y2, z2. Eso es. Vale, también voy a poner ahora, repito, dos vectores, que uno de ellos es el U sub S, que es el vector azul, y el U sub P, que es el vector rosa. Repito, me voy al U sub S, que tendrá como componentes US1, US2 y US3. Eso es.
Y por último el vector U sub P, vale, ese UP1, UP2 y UP3. Vale, y con esto sí que sí tendremos determinado completamente los planos Pi1 y P2. Lo estoy diciendo yo muy alegremente. ¿Os acordáis de cómo se hace eso? O sea, esto es hiper básico del tema, pero de verdad cuando yo digo que sabéis hacer esto, la madre que me parió, espero que sí. Venga, ahora es cuando, si estuviéramos en una clase presencial, os diría, fulanito, toma la tiza, venga, escríbeme las ecuaciones del plano Pi1 y del plano Pi2. ¿Os acordáis de que esto se hacía con un determinante? Era súper fácil. Era una cuenta, por supuesto, tenemos que saber bastante geometría previa para entender por qué se hacía este determinante, pero al final el resumen es que se hace un determinante. Y es que para determinar el plano pi1, vamos a ponerlo por aquí, repito, para determinar la ecuación general, uy, vaya pi, del plano, pues madre mía, anda que lo he arreglado, ahí, repito, la ecuación general del plano pi1, pues haríamos lo siguiente, haríamos un determinante, ¿os acordáis? En el que en la primera columna vamos a escribir x menos algo, y menos algo, z menos algo. El algo son las coordenadas del punto que tiene que tener el plano. Repito, en la primera columna, x menos algo, y menos algo, z menos algo. Y esos algos son las componentes del punto por el que tiene que pasar el plano. Es decir, x1, x2, perdón, x1, y1 y z1. Vale. Y ahora en las siguientes columnas del determinante tenemos que escribir las componentes de los vectores. Es decir, ahora planto el UR1, UR2, UR3 y por último el UP1, UP2 y UP3. Ahí está. Esto tenía que ver con tres vectores que tenían que ser coplanarios. Lo vimos cuando aprendimos a determinar planos, ¿vale? Pero me basta con que lo penséis así. Por cierto, perdón, ese determinante tiene que ser igual a 0. Esto es la ecuación general del plano pi1. En cuanto lo operas, es la ecuación general del plano pi1, ¿vale? Muy bien, por si no os acordáis, ¿y cómo lo hacía para el plano pi2? Bueno, pues para el plano pi2 os planteo exactamente lo mismo, que es que voy a escribir un determinante en el que en la primera columna voy a escribir x menos algo, y menos algo, z menos algo. Esos algos son las componentes x2, y2, z2 del punto que tiene que pasar por, o que tiene que contener el plano. Y ahora escribo las componentes de los vectores, ¿vale? us1, repito, us1, us2, us3, y a ver por aquí, up1, up2 y up3. Eso es. Cierro por aquí ese determinante. Ya sabéis que estamos planteando, insisto, estos son tres vectores que tienen que ser coplanarios, de manera que ese determinante tiene que ser 0. Tienen que ser linealmente dependientes esos vectores, ¿os acordáis? Pero bueno, que me callo. Que se obtiene así la ecuación del plano, ¿vale? Al final es verdad que hay muchas veces que los porqués te marean más que lo que hacemos al grano, ¿no? Por el ancho que me está ocupando esto, voy a volver a recolocar aquí. Ya sabéis que yo intento hacer ahí encaje de bolillos con los apuntes. Y de momento entonces lo voy a dejar así. Bueno, pues lo tenemos ya casi. ¿Por qué? Pues porque hemos dicho que en cuanto tengas la ecuación general del plano pi1 y la ecuación general del plano pi2, solo tienes que intersecarlos. Y eso es la recta P. Ya está. Repito, la recta P es la intersección entre pi1 y pi2. Fin. ¿Cómo hacer la intersección? Pues básicamente planteas el sistema de ecuaciones formado por las ecuaciones generales de ambos planos. Bueno, y mientras hablo yo aquí intentando hacer figuras geométricas. Bueno, madre mía, lo he conseguido. Vale, repito que la recta P, espérate, esa P vamos a ponerla con su color inchi. La recta P es la intersección entre los dos planos pi1 y pi2. Entre los dos planos pi1 y pi2. Vale, ¿cómo podemos escribir esto un poco más genérico? Pues a ver. Se me ocurre, por ejemplo, que si hago un poquito. Uy, perdón. Que si hago un poco de hueco aquí arriba. Vale, podemos entender que la ecuación del plano pi1 y pi2 van a tener esta pinta. Espera, ahí mismo ya lo puedo escribir. A ver, cuando yo opere este determinante igualado a 0, al final obtendré algo así. Obtendré una ecuación del plano pi1, ¿verdad? Como, a ver, cierto número a1 por x más b1 por y más c1 por z más d1 igual a 0, ¿verdad? Y lo mismo, cuando haga el determinante azul, para el plano pi2, pues obtendré una ecuación
para pi2, que será, a ver, cierto número a2 por x más b2 por y, perdón, b2 por y, más c2 por z, más d2 igual a 0. Insisto, habrá que operar ese determinante y acabaremos llegando a sendas ecuaciones de los planos, ¿verdad? Pi1 y pi2. Vamos a recuadrarlas a ver si lo consigo. Eso es. Bueno, pues la intersección entre los dos planos es simplemente juntarlos en un mismo sistema de ecuaciones, que por cierto, era una manera de determinar una recta. Escribir directamente las ecuaciones de los dos planos juntas y para ti. ¿Que quieres solucionar el sistema con un parámetro? Pues para adelante y obtendrás las ecuaciones paramétricas de la recta, pero no es necesario, ¿vale? Es decir, si no te dicen lo contrario, conjuntar esas dos ecuaciones tienes lo que se te estaba pidiendo, ¿vale? Es decir, vamos a ver, ¿cómo podemos escribir esto? Pues que la recta, madre mía, con los colores me vuelvo loco, que la recta P, a ver, vendrá determinada por un sistema de ecuaciones, ya sabéis, formado por estas dos ecuaciones. La ecuación verde, que habremos sacado de obtener debidamente ese plano, y la ecuación azul, que habremos sacado casi que incluso, espérate, voy a ponerlo con la pi y demás, ¿vale? O sea, lo voy a escribir entero. Repito, la ecuación verde, efectivamente, y la ecuación azul. Y aquí tendremos el problema hecho. Os lo he dicho, no os he contado nada nuevo. En lo que acabo de hablar, solo hemos jugado a cosas que sabemos hacer. Planos que pasan por no sé dónde, planos perpendiculares a tal, eso sabemos hacerlo. Ahora bien, estamos hablando de un problema muy especial, ¿verdad? Tanto es así que supongo que necesitas un resumen. Pues venga, vamos a por ello. Un momento, recuadro por aquí. Por cierto, en este vídeo, claro, vamos a hacer también un ejemplillo de teoría. Un ejemplillo de teoría que vas a ver que es mega rápido si te hago yo las cuentas. Muy bien. A ver, déjame ver si lo tengo todo bien escrito por aquí. Perfecto. Bueno, pues estábamos ante el siguiente problema. Teníamos una recta verde y una recta azul. Esas rectas eran rectas que se cruzan, por eso las he pintado en estos planos azules por ahí clarillos, ¿vale? Que eran paralelos entre sí. Eran rectas que se cruzan, como digo, tienen diferentes direcciones, pero están en planos paralelos. Bien. Entonces, el problema que nos planteamos es el de crear esta recta. Esta recta es perpendicular a ambas a la vez, pero además de ser perpendicular a ambas, justo pasa por tal punto que corta a las dos rectas. Es decir, aquí está cortando a la recta verde y si seguimos por abajo, aquí está cortando a la recta azul. Mejor dicho, más que pasa por tal punto, pasa por tales puntos, ¿verdad? Tal que corta ambas rectas. Entonces, insisto, no es solo perpendicular como una dos rectas, sino que además las tiene que cortar ambas, ¿vale? Entonces hemos empezado viendo que este vector director era muy fácil de obtener, porque si me plantabas aquí el vector director de la recta verde y aquí el vector director de la recta azul, básicamente este tenía que ser perpendicular a ambas, es decir, el vector director de la recta rosa tiene que ser el producto vectorial de esos vectores directores, y lo que salga, básicamente, ¿no? Nosotros hemos dicho que lo que salga lo vamos a llamar UP1, UP2 y UP3, por tener un nombre ya en la cabeza. Muy bien. Pero luego hemos dicho, amigo, es que solo con esta dirección no tienes nada. Espérate que eso no ha salido. Repito, solo con saber esta dirección me temo que no tienes nada. Te hace falta un poco más. Entonces aquí es donde la hemos liado parda en realidad. Y hemos dicho, vale, como no tengo una pista para saber por qué punto tiene que pasar esa recta, pues tengo que tirar por otro camino. Y hemos dicho, un momento. Resulta que la recta verde y la recta rosa tienen en común este plano verde. ¿Vale? Repito, las rectas verde y rosa pasan por ese plano verde. Y las rectas azul y rosa pasan por este plano azul. Y resulta que si lo veis bien, la recta que queremos hallar es justo la intersección entre el plano azul y el plano verde. Tal y como lo tengo representado, que se me va. Tal y como lo tengo representado se ve bastante bien. Repito que esto es el eje central de esa veleta que os estoy diciendo, formada por el plano verde y por el plano azul, ¿verdad? Vale, pues, joder, no es muy difícil obtener por separado los planos verde y azul y luego intersecarlos es tan fácil como escribir las dos ecuaciones juntas. Muy bien. Hemos dicho entonces, el plano verde es el que viene determinado por las rectas verde y rosa. Vale, pero así no se determina un plano. Si me dices que ese plano se determina por las rectas verde y rosa, de la recta verde me voy a coger su punto y su vector director y de la recta rosa me voy a coger su vector director, ¿vale? Y ahora sí, con un punto y dos vectores sí que sabemos determinar un plano. Ahí lo tienes, esto lo hemos visto en clase, ¿vale? Es haciendo ese determinante igualado a 0. Y de ahí obtienes directamente, operando un pelín, la ecuación del primer plano. Vale, ahora, hemos dicho del otro plano, del plano pi2. Pues a ver, del plano pi2 lo voy a determinar con la recta S y la recta P.
De la recta S me voy a coger el punto por donde pasa y su vector director. Y de la recta P me voy a coger su vector director. Y ahora sí, con un punto y dos vectores me puedo determinar unívocamente un plano, ¿vale? ¿Cómo? Haciendo este determinante e igualándolo a 0. ¿Bien? Bueno, con eso tendremos la ecuación azul. Y ahora ya simplemente remarcar lo que hemos dicho, ¿no? De que la intersección, fijaos, un segundo por aquí, a ver si lo puedo hacer bien. Vale, ahí. La intersección entre esos dos planos es lo que me determina la recta P. Que esto se puede dejar escrito tal cual, porque la intersección entre dos planos la puedes poner simplemente como las dos ecuaciones puestas en un sistema. ¿Bien? Bueno, como supongo que te está explotando la cabeza, que la tienes más caliente que un horno ya de leña, pues vamos a ver un ejemplo y vas a cuadrar que no era para tanto lo que estamos diciendo cuando ya te lo sabes, ¿vale? Venga, me voy a un ejemplillo por aquí. Un ejemplo hiper básico, ¿vale? O sea, súper directo, no me voy a andar con florituras. Ejemplillo. Vamos a ver. Un momento por aquí. Venga, hallar la perpendicular común de las rectas. Repito, hallar la perpendicular común. La perpendicular común de las rectas. A ver, R, que viene dada por, ojo, ecuaciones continuas, x menos 1 partido por 2, repito, x menos 1 partido por 2, igual a y más 1 partido por 3, repito, y más 1 partido por, joder, mis 3, partido por 3, y z menos 2 partido por menos 1, repito, igual a z menos 2 partido por menos 1. Fenomenal. Y luego la recta S. La recta S os la doy en paramétricas. Toma ya. X igual a algo, Y igual a algo, Z igual a algo. ¿Por qué no? Venga. X igual a 1 menos mu. A ver, cuando digo mu, ¿qué más da decir mu que decir lambda? ¿Vale? O sea, al final es un parámetro cualquiera. Luego Y es igual a 3 mu. Y Z es igual a menos 3 más 2 mu. Menos 3 más 2 mu. Eso es. Bueno, pues tengo todos los elementos para triunfar, ¿no? Entonces vamos despacito antes de nada. Me voy a sacar de la recta R. Lo voy a poner un poco ahí en su recordatorio de color. De esa recta R me voy a sacar los dos elementos importantes, ¿no? Que son el punto A y el vector U sub R. Vale, ¿os acordáis de dónde se saca esto? Pues a ver, el punto son los números que están restando a la X y Z. Aquí está restando un 1, aquí está restando un 2 y ojo que aquí está restando un menos 1, ¿vale? Es decir, que el punto es el 1, menos 1, 2. Insisto, lo que está restando a la X y a la Y y a la Z, ¿vale? Y por último, las componentes del vector director son lo que están dividiendo por aquí. Eso es directo, el 2, 3, menos 1. 2, 3, menos 1. Fenomenal. Vale, ahora me voy a la recta S. La recta S era la que en los apuntes habíamos visto en azulón. A ver si soy capaz de ponerlo. Ahí está. Y aquí es mucho más directo porque el punto es el que tenemos por aquí delante del no sé qué por mu, ¿vale? Es decir, es lo primero que está ahí escrito en las ecuaciones paramétricas. A ese punto lo llamamos punto B y es el 1, 0, menos 3. Insisto, el 1, 0, menos 3. Y el vector director U sub S, que será igual a, ya sabéis lo que está acompañando a las mus, menos 1, 3, 2. Repito, el menos 1, 3, 2. Bueno, pues ahora lo único que hay que hacer es mecánicamente a toda leche ir obteniendo los elementos que hemos dicho, ¿vale? Entonces, a ver, por partes, me voy a hacer primero el vector. Por cierto, evidentemente me vais a permitir que ya a estas alturas de curso haya cuentas que os doy hechas, ¿vale? Entonces, lo primero, quiero el vector director. Queremos hallar la recta P, ¿verdad? El vector director U sub P. Vale, el U sub P, yo recuerdo que va a ser el producto vectorial entre U sub R y U sub S. Por lo que es lo mismo, lo dejo indicado, pero ya enseguida os doy yo el resultado, ¿vale? Ya sabéis, me planto por aquí IJK. Y ahora las componentes de U sub R, que son 2, 3, menos 1. Y las de U sub S, que son menos 1, 3, 2. Menos 1, 3, 2. Aquí, evidentemente, puntos suspensivos. Y me vais a permitir que os dé directamente el vector, ¿vale? A ver, si todo va bien, si está bien lo que tengo por aquí escrito, esto sale 9 menos 3, 9. A ver, cuidado con esto. Repito, sale 9 menos 3, 9. A ver, aquí tenéis que entender una cosa, que es que el vector director de una recta marca la dirección. Puedes elegir o el vector director que te ha salido
O puedes elegir un vector director paralelo más sencillo si eres capaz de simplificar el vector. Lo digo porque ahora nos vamos a meter en nuevos determinantes que la puedes liar parda. Lo podrías hacer. Pero lo que voy a hacer yo es simplificar este vector y usar como vector director de P, vamos a llamarlo UP', y va a ser 1/3 por UP, ¿vale? ¿Por qué? Por simplificar, que esto es perfectamente legal. Insisto, lo que te interesa es la dirección del vector director, ¿vale? Va a ser, repito, 1/3 del vector UP, o lo que es lo mismo, va a ser el vector 3 menos 1, 3. ¿Qué va a ocurrir si te quedas con el vector director U sub P a seca? Pues nada, que las cuentas se te complican un poco, pero te iba a salir igual de bien el ejercicio, ¿vale? Pero bueno, es verdad que ya que lo tengo simplificado, pues aprovecho y os lo digo que nos ahorramos bastante. Vale, primer paso terminado. Tenemos el vector director U sub P. Bien, ahora tenemos que hallar los planos pi1 y pi2. Repito, ahora tenemos que hallar los planos pi1 y pi2. Pues vamos al lío. Venga, me voy al plano pi1. A ver, el plano pi1, a ver si lo digo bien, es el que viene determinado por, hemos dicho, el punto A, ¿vale? Ese punto A que es el 1 menos 1, 2. El 1 menos 1, 2. Luego, hemos dicho el vector U sub R. El vector U sub R, que es el 2, 3 menos 1. 2, 3 menos 1. Y el vector U sub P, perdón, UP', que acabamos de calcular. 3 menos 1, 3. 3 menos 1, 3. Eso es. Vale, pues con estos elementos, para obtener el plano pi 1, vamos a ponerlo así, repito, con estos elementos, para obtener el plano pi 1, lo único que os pido es que hagamos este determinante. Vamos a ver. Ponemos x menos algo, y menos algo, z menos algo. Los algos son las componentes de ese vector. 1 menos 1, 2. 1 menos 1, 2. Vale, ahora ponemos este vector en vertical. 2, 3 menos 1, 2, 3 menos 1. Y este vector en vertical. 3 menos 1, 3. 3 menos 1, 3. Aquí lo tenéis. Me hacéis este determinante desarrollado por esta fila, ¿vale? Y ojo, os recuerdo que ese determinante tiene que ir igualado a 0. Esto lo hemos hecho muchas veces, de manera que ahora, por favor, me vais a permitir que os lo dé yo simplificado, ¿vale? Y os diga directamente que el plano pi1 viene dado por, insisto, operadlo. Voy a revisar que está todo bien. A ver, 2, 3 menos 1 y 3 menos 1, 3. Vale, perfecto. Decía, si me lo operáis, esto sale 8x menos 9y. Por favor, hacedlo. Uy, menos 9y, perdón. Menos 11z más 5, menos 11z más 5 igual a 0. Vale, este es el plano pi1. Ahora me voy al plano pi2. Repito el plano pi2, que tal y como os he explicado arriba, ese plano, perdón, pi2 es el que pasa por las rectas S y P, ¿no? Y para eso íbamos a plantear que tiene que pertenecer a el punto B, que era el punto 1, 0, menos 3. 1, 0, menos 3. Los vectores directores U sub S, que lo tengo por ahí, es el menos 1, 3, 2, menos 1, 3, 2. Y el U sub P', o el U sub P si queréis ponerlo, pero os iba a molestar más. El U sub P' es 3, menos 1, 3. Eso es. Vale, pues de aquí sacamos, ya sabéis, con el determinante correspondiente, sacamos la ecuación general del plano pi2. Mirad. Vamos a ver. El determinante, ya sabéis, es x menos algo, y menos algo, z menos algo. Los algo son las componentes o las coordenadas del punto por donde pasamos. Es decir, x menos 1, y menos 0, z menos menos 3, es decir, z más 3. Ahora pongo las componentes de U sub S, que son menos 1, 3, 2, menos 1, 3, 2, y las componentes de UP', que son 3, menos 1, 3. 3, menos 1, 3. Vale, esto me lo igualáis a 0 y me lo desarrolláis el determinante por esta columna, ¿vale? Es decir, me ponéis esto por su menor, menos esto por su menor, menos esto por su menor, ¿verdad? Perdón, más esto por su menor. Vale, lo operáis un poquillo. Esto, evidentemente, no es que sea trivial, o sea, es una cuenta que hay que repasar despacio, ¿verdad? Pero al cabo de un rato tenéis pi2 como 11x más 9y. Repito, 11x más 9y. A ver si lo estoy poniendo bien. Sí. Menos 8z menos 35. Repito, menos 8z menos 35 igual a 0. Eso es. Y cuando ya tenemos los planos pi1 y pi2, lo único que hay que hacer, madre mía, recuadrarlo bien. Si se puede hacer.
Muy bien, eso es que es verdad, hay veces que es de coña, ¿no? Estoy aquí explicando geometría de la bomba y no soy capaz de haceros una caja. Vale, ahí lo tengo. Decía, cuando ya tenemos los planos Pi1, bueno, verás el Festival del Humor para recuadrar Pi2. Bueno, a la primera. Cuando tenemos ya, decía, los planos Pi1 y Pi2, para determinar la recta que nos piden, lo único que falta por hacer es plantear el sistema formado por esas dos ecuaciones, nada más. Repito, no hace falta ni solucionarlo porque no me han dicho de qué forma quieren esa ecuación. De manera que la recta P, repito, es la recta determinada por estos dos planos. Vamos a escribirlo tal cual. 8x menos 9y. A ver que lo revise por si acaso. Menos 11z más 5. Repito, menos 11z más 5 igual a 0. Y el otro que es 11x más 9y. 11x más 9y menos 8z menos 35 menos 8z menos 35 igual a 0. Esto es la ecuación de la recta perpendicular común que estábamos hallando. Aquí podría decirme, y Álvaro, ¿cómo puedo convertir esto en... lo diré, en una recta como Dios manda, ¿no? La recta de toda la vida. Pues bueno, la opción más rápida, por lo menos así conceptualmente, es la de solucionar este sistema. Esto es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. A una de ellas la tienes que llamar lambda y a partir de ahí me despejas las otras, por ejemplo, por Kramer. Esto lo hemos hecho en clase, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí este vídeo que se nos ha complicado porque es que, claro, vaya dibujo. Madre mía, yo me pongo a ver esto y digo... a mí me dices hace unos meses que iba a estar dibujando yo estas cosas y me pego un tiro. Pero bueno, creo que no va mal la jugada. ¿Lo veis, no? Ojo que esto ha sido un poco placebo, ¿eh? Este ejemplo ha sido un poco placebo porque en realidad las cuentas son más largas de lo que parecen. Es decir, todos los determinantes de este ejemplo yo os los he dado resueltos, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he dicho ese determinante lo que sale, este también y este también. Y esas cuentas en realidad son un poco más largas de lo que estáis viendo, ¿vale? Bueno, no está mal. Perpendicular común niquelada. Lo siguiente que tenéis que veros son las... Bueno, a ver, dependiendo del año, no sé si esto lo hablaremos todos los años o no, porque ya lo habremos hablado en otros vídeos. Pero ahora toca ver áreas de figuras planas y volúmenes de cuerpos geométricos. Vamos, producto vectorial para área de paralelogramo y producto mixto para área de paralelepípedo. Después ya, lugares geométricos, plano mediador de un segmento, plano bisector de un ángulo y después nos metemos en las simetrías y poquito más. Como mucho además veremos la ecuación de una esfera y poco más para acabar este tema. Venga, pero no me enrollo, eso será en otros vídeos. Ya sabéis, ánimo, hasta luego.